Buenos días, hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén. Estaba viendo a la iglesia, amado, así como estamos. Y somos una iglesia joven, ¿verdad? Puro jovencito ahí. Le damos la bienvenida a los amigos que nos visitan. Pablo, como siempre, ya casi es parte de la familia de la fe. Tenemos a Ani también. Dios te bendiga. A Angie, a todos los jóvenes. A Eli, a Roberto. Qué bendición ser una iglesia joven. La mayoría de iglesias en los Estados Unidos, amado hermano, ya parecen museos. Puros viejitos ahí. Pero aquí estamos viendo que están viniendo jóvenes y eso es bueno, amado hermano. Amén. Hoy vamos a continuar estudiando la palabra de Dios, amado hermano, y vamos a entrar a una nueva serie. La serie es Vivir en Santidad. Y hoy vamos a estudiar el primer tema, que es la santificación. Amén. Ya hemos orado, ya hemos cantado. Le voy a pedir que abra la Biblia, por favor, en 2 Timoteo capítulo 1, verso 9. Y quiero que por favor analice lo que vamos a leer. Se oye mucho eco, ¿verdad? Que analice lo que vamos a leer, porque ahí está encerrado mucho de lo que vamos a hablar ahora, amados hermanos. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Le damos la bienvenida a los hermanos y amigos que se conectan todos los domingos a través de la página de Facebook, amado hermano, de La Puerta Estrecha. Te pedimos que si nuestros estudios, nuestras prédicas son de edificación para la vida de ustedes, nos ayudas a compartir para alcanzar a más personas con la sana doctrina del Señor. Cuando lo tenga, diga amén, amado hermano. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Dice la palabra de Dios: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo de los tiempos. Mire, quiero que ponga atención en estas partes, ¿ok? Porque de esto es lo que vamos a hablar. Dice que, ¿quién nos salvó? Dios, por medio de Jesucristo. ¿Quién nos llamó? Dios, en Cristo. ¿Para qué nos llamó? Para tener vidas santas, ¿ok? No por nuestras propias obras, hermano. Esto es bien importante. No por nuestras propias obras, sino ¿por qué? Por su propia determinación y gracia. ¿Qué gracia? Un regalo inmerecido, algo que ni usted ni yo no merecemos, y porque a Dios le plació, nos lo dio. O sea, Dios nos salvó, Dios nos llamó en Cristo por sus gracias, no por obras, dice la palabra en otro lado, para que nadie se gloríe. O sea, nuestras obras, amados hermanos, que hacemos, y esto tiene que entenderlo bien claro, no son para salvarnos como muchos hermanos creen. Yo tengo que hacer buenas obras para poder salvarme. No, aquí dice, no por nuestras propias obras. Todo lo bueno y lo malo que usted hace no tiene nada que ver con la salvación. Tiene que ver con su testimonio. Tiene que ver con lo que hacemos nosotros, no en la salvación. Dice, y nos concedió este favor, ¿en quién? ¿En nosotros? En Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Cuando nosotros llegamos ese día. Dice que desde antes del comienzo de los tiempos. Ya habiendo leído eso y explicado un poquito, puede tomar asiento, amado hermano, para entrar en el estudio. Pero espero que haya entendido esto, amado hermano, porque se le va a hacer más fácil entender lo que vamos a estudiar hoy. La semana pasada vimos la última enseñanza de la guerra espiritual y concluimos, amado hermano, bíblicamente que para pelear esta guerra espiritual es necesario que nos pongamos la armadura de Dios. Y vimos bíblicamente que es mentira que nosotros nos podemos pelear contra los demonios. Y dijimos que la armadura de Dios completa era la verdad, la justicia, la disposición de predicar el evangelio
la fe, la salvación, el amor y la palabra de Dios. Todas estas cosas, amados hermanos, es la armadura de Dios. Cuando nos ponemos todas estas partes de la armadura de Dios, amados hermanos, dijimos que nos revestimos ¿de quién? De Cristo. Nos revestimos de Cristo, y revestirse de Cristo, ¿qué era? Vivir en santidad. Esa es la armadura de Dios. Y cuando nosotros nos revestimos de Cristo y vivimos vidas santas, que vamos a ver que cuando digo vivir vidas santas no estoy hablando de perfección. Porque las personas, cuando usted le dice, no, es que yo soy santo, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Este ya no peca. Este se cree santo, dicen, ¿verdad? Este cree que es perfecto. No, no estamos hablando nada de perfección. Por eso, esta enseñanza, amado hermano, nos va a quitar un montón de tabú que traemos en las cabezas. Aquellos que estamos aquí en la puerta estrecha por años, es más fácil. Pero tenemos muchos jóvenes y mucha gente nueva que no ha tenido todas las enseñanzas anteriores. Y esto nos va a servir para aclarar eso. Entonces, cuando nosotros, amado hermano, nos ponemos toda la armadura de Dios y nos parecemos a Cristo, nos revestimos de Cristo, empezamos a vivir una vida diferente. Y cuando nosotros vivimos una vida en santidad, o sea, apartados, decía la hermana Catherine cuando estaba dirigiendo, apartados, nosotros ya somos diferentes al mundo. Ya no somos igual al mundo. Y cuando nosotros ya no somos igual al mundo y vivimos en santidad, el diablo viene y nos ataca, ¿qué va a pasar? Dice las escrituras que él va a huir de nosotros. Y aquí, como decíamos la semana pasada, no hay bazucazos ungidos, no hay sacos ungidos, no hay manguerazos ungidos, no hay chicle ungido. Todo esto se trata de vivir como Dios manda que vivamos. Ahora vamos a estudiar qué es vivir en santidad. Porque créalo, no, amado hermano, muchos hermanos usted le pregunta qué es vivir en santidad y no pueden dar una respuesta correcta de lo que es vivir en santidad. ¿Por qué? Porque muchos creen que vivir en santidad, como le digo, es ser perfecto. No vamos a estudiar la santidad. Recuerden, la santidad ya la estudiamos hace meses. Lo que vamos a estudiar ahora va a ser vivir en santidad. Vamos a tratar de explicar qué es vivir en santidad, no como lo hemos aprendido, no como lo hemos creído, no como nosotros nos parece que es vivir en santidad, sino como dicen las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Porque cada quien tiene una visión de qué es vivir en santidad. Para muchos vivir en santidad, ¿qué es? Portarse bien. Hacer lo mejor que puedan. Y dice, no, yo vivo en santidad. Yo trato de no pecar. Trato de no pecar. ¿Cuántos pecan todos los días? Amén, todos. Entonces, como que no es correcta esa idea. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 14. No lo busque. Dice, por lo demás, hermanos, vivir en paz con todo el mundo, y dice, y vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, amado hermano, que es la segunda parte de este versículo, si usted no vive en santidad, usted no puede ver a Dios. Y aquí es donde la gente se preocupa y se asusta y dice, pero es que yo no soy perfecto. Es que yo no soy como Jesús, pero nos manda a ser como Jesús. Entonces, aquí hay algo que no estamos entendiendo, amado hermano, de qué es la santidad. Y es lo que vamos a tratar de estudiar esta mañana, amado hermano, y esperando en la misericordia de Dios que lo entendamos. Amén. En estos, muchos creyentes se confunden y creen que pueden, cuando le decimos, ¿tú vives en santidad? Sí. Y ellos se confunden porque ellos creen que vivir en santidad, como le digo, es ya dejar de pecar. Pero eso es cerrado, amado hermano, porque el que dice que no peca, ya pecó. ¿Cuál fue el pecado que cometió? El de mentira. Todo cristiano, sea pastor, sea pseudoapóstol, sea pseudoprofeta, si él dice que no peca, es mentiroso. Ya pecó. ¿Por qué? Porque todos pecamos, ¿ok? Ese pecado es el de mentir. Vivir en santidad no es vivir en perfección, sino apartado. Eso es lo que quiere decir vivir en santidad.
recordemos lo que dice el apóstol Pablo, amado hermano, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 8. Búsquelo, por favor. Segunda carta de los Corintios, a los Corintios, capítulo 12, verso 8 al 10. Mira lo que decía Pablo. Esto lo vimos la semana pasada. ¿Lo tiene? Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 8. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces, dice Pablo, soy fuerte. Esto parece contradictorio, es una paradoja. La palabra debilidad, amados hermanos, se traduce en griego como frágil. ¿Ok? Se traduce como frágil, sin fuerza. Alguien que es privado de algo que quiere hacer. Así se traduce la palabra. O sea, esta debilidad para nosotros los cristianos, ¿cuál es? La carne. Ahora, esta debilidad no nos deja hacer lo que queremos hacer. Como cristianos, ¿qué queremos hacer? Adorar a Dios todo el tiempo, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren adorar a Dios todo el tiempo? Todos. ¿Pero lo hacemos? No. Y eso es lo que está hablando Pablo. Esta debilidad nos impide servir a Dios, pero dice que en esa debilidad se perfecciona el poder de Dios. Y la palabra perfección aquí, amado hermano, ¿sabe qué es? Completar. O sea, cada vez que usted tiene un problema, cada vez que usted está pasando por un proceso, usted se siente débil y usted dice, no puedo continuar, me cuesta hacer esto, yo quisiera servir de corazón a Dios. Como joven, me gustaría entregarle la vida a Cristo, pero me cuesta. ¿Qué tiene que hacer un joven que quiere servir a Cristo? Lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Arrepentirse. Así sea hija de pastor, hijo de pastor, así sea hijo de cristiano, se tiene que arrepentir porque la salvación es personal. Todos nos tenemos que arrepentir. ¿Pero el joven puede servir a Cristo como un viejo? Claro que sí, y mejor, porque tienen más fuerza. Están fresquitos de la mente, todo les queda. Entonces lo primero que tiene que hacer es arrepentirse. Pero cuando nosotros, amado hermano, dice aquí, estamos pasando esas pruebas, estamos pasando esos problemas, estamos haciendo cosas que queremos hacer y no podemos, ahí se perfecciona el poder de Dios. ¿Por qué? Porque nos va enseñando cada día más y nos va completando. Eso es lo que dice, el poder de Dios se perfecciona. Perfección es completar lo que nosotros estamos haciendo. Por eso la palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, la va a completar. ¿Cuándo? ¿Ya? Como creen muchos cristianos. No, hasta que Cristo venga. Vivimos un cuerpo con una naturaleza pecaminosa. ¿Cómo le llama la Biblia? La carne. Y la carne, hermano, esto es el término que más usan los cristianos, Mickey Mouse. Dice, es que la carne es débil, hermano. Por eso peco a cada rato. Usted sabe, la carne es débil. Y la carne, amados hermanos, es opuesta al espíritu. Pero recordemos que aunque la carne sea débil, no tenemos excusa. Aunque nosotros tenemos 3 enemigos, que es la carne, el mundo y Satanás, no tenemos excusa. Porque si somos santificados, hay un poder que está a favor de nosotros. Y es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y también tenemos toda la armadura de Dios. O sea, aunque tenemos enemigos con los que peleamos, no físicamente, no cuerpo a cuerpo, también nosotros tenemos nuestras armas. Y decía el apóstol Pablo, nuestras armas no son carnales, sino espirituales, para derribar, ¿qué? Fortalezas. Ahora, esas armas espirituales que usted tiene, amado hermano, es la armadura de Dios. Es la santidad de Dios. Si usted se reviste de esas armas, amado hermano, de esa armadura, usted va a poder pelear esta guerra espiritual. No cuerpo a cuerpo, como le digo, pero sí va a poder permanecer firme. Ahora, estas dos cosas, ¿de quién provienen? ¿De mí o de Dios? De Dios.
Y aquí es donde los cristianos se tienen que identificar. El poder, amado hermano, no es tuyo, no es mío. El poder con que peleamos esta guerra es de Dios. La armadura es la armadura de Dios, no la armadura del hermano Edras. La armadura de Dios. El poder que está a favor de nosotros no es mi poder, sino el poder de Dios también. Si nosotros permanecemos firmes y perseveramos hasta el final, o hasta el fin, tenemos que entender que no es porque nosotros somos buenos, fuertes y poderosos, sino que en Dios tenemos todo lo que necesitamos para perseverar. Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Mire, como cristiano usted puede hacer solo una cosa en esta guerra espiritual. Busque, por favor, el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, verso 38. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, verso 38. ¿Lo tiene? Mira lo que dice la palabra de Dios. Como cristianos, si ya tenemos el poder a favor de nosotros, que es el poder del Espíritu Santo, si ya nos pusimos la armadura de Dios, esto es lo que tenemos que hacer en la guerra espiritual. Número 1, saber la palabra de Dios, conocerla. ¿Se acuerdan cuando Satanás dejó a Jesús en el desierto? Jesús peleó esa guerra espiritual ¿con qué? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando Satanás no pudo con Jesús por medio de la palabra que hizo, lo dejó hasta la próxima. Si tú conoces la palabra de Dios y Satanás un día te tienta y tú logras pasar esa tentación, no digas, he vencido a Satanás. Porque Satanás solo se fue, pero va a volver. Y te va a volver a tentar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ganar siempre y estar firmes siempre? Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Marcos 14, 38. Dice, permanezcan despiertos, vigilantes, velando, es lo que quiere decir. Y oren para que no caigan en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Cada vez que nosotros, amado hermano, pecamos, caemos en la tentación que el diablo, el mundo o la carne nos pone, es porque no estamos haciendo esto. Si nosotros como cristianos viviéramos estudiando la palabra de Dios, orando todo el tiempo y estar pendiente, amado hermano, que todo lo que está en el mundo esté en contra de nosotros, podríamos vencer y permanecer firmes todo el tiempo. Pero a veces nos descuidamos. Hay cristianos que dicen, bueno, yo voy a ir a esa fiesta, hay puro borracho, pero yo voy a estar en medio de ellos. Ay, hasta me puedo tomar una porque una no es pecado. ¿Cree que este hombre está velando? No. Entonces tenemos que cuidar, amado hermano, qué vemos, qué oímos, dónde vamos. Ahora, podemos hacer esto, ¿por qué? Porque estamos vestidos de la perfecta justicia de Dios, de Cristo. Dios nos ha limpiado y nos ha liberado para vivir una vida que glorifique a Él. Ahora, no es con tu fuerza, no es porque eres bueno, no porque sabes mucho, sino porque Dios te ha limpiado y ahora tienes una vida para glorificar el nombre de Dios, no para sentirte más que los demás. Yo ya no peco y estos pecadores, estos mundanos, dicen los cristianos. Y la verdad, amado hermano, aunque la Biblia habla del mundo, el término como para usarlo despectivamente no va, porque ¿dónde vivimos todos? En el mundo. Y yo estoy de acuerdo que un extraterrestre de Marte dijera estos mundanos, porque yo vivo en Marte, diría. Pero todos los que estamos aquí vivimos en este mundo, todos. Así que surge una pregunta. ¿Cuántos santos hay aquí? A ver, levanten la mano los santos. Ok, los demás no son santos. Ok, aquí le voy a preguntar. Si alguien examinara tu vida, tú que levantaste la mano que eres santo, ¿qué encontraría? Encontraría falla, pecado.
¿Cuál sería la evidencia que tú das de que eres santo? Estas son preguntas, amado hermano, ¿ok? Porque muchos, amado hermano, cristianos, ahora en día, aseguran que son santos, pero su fruto, su forma de vivir dice otra cosa, ¿ok? Yo he escuchado cristianos y cristianas, amado hermano, discutir tanto en la iglesia o en las redes sociales, decir cosas, no, yo soy cristiana, yo soy cristiano, pero yo algo que sí no le doy a mi esposo son mis passwords de mis redes sociales. Pero es cristiana y es cristiano. Y cuando le preguntan, ¿y por qué no le das el password de tus redes sociales a tu esposo o a tu esposa? ¿Qué dicen? Es que esta es mi privacidad. Ahora, como cristianos, ¿qué dice la Biblia, amado hermano? Cuando nos casamos con otra persona, ya no serán dos, más serán ¿qué? Uno. ¿Y entonces cuál privacidad? ¿Puede un cristiano tener ese tipo de privacidad? ¿Sí o no? No, no existe. Pero usted oye cristianas decir, no, es que es mi privacidad, mis redes sociales, lo que yo hago ahí es mío, es mi espacio, dice. No existe. Ni para hombres, ni para mujeres. ¿Por qué? Porque si somos cristianos, amado hermano, tenemos una vida transparente. No tenemos nada que estar ocultando. ¿Ok? Ahora, tú que dices que eres santo, te hago otra pregunta. ¿Quién te santificó? ¿Tú o Dios? Dios. ¿Y por qué pecas? Si Dios te santificó. ¿No dices ser santo porque yo soy santo? Entonces, ¿por qué pecamos? Entonces, si pecas, porque estás en la carne y es tu naturaleza, ¿de quién es la culpa? ¿Tuya o de Dios? Pero quien te santificó es Dios. ¿Por qué Dios te da algo que tú no puedes hacer? Estas son preguntas cachosas, amado hermano. Tienen verdad y mentira. Ahora, si alguien dice, no, yo me santifico. O sea, ¿quiénes son los que dicen yo me santifico? Aquellos hermanos que creen que la salvación se pierde. Porque ellos dicen, yo tengo que cuidar la salvación. Ahora, si yo tengo que cuidar mi salvación, ¿de quién depende la salvación? ¿Mía o de Dios? De mí. Y si puedo perseverar, ¿por qué persevero? ¿Porque yo le echo ganitas o porque Dios me ayuda a perseverar? Ok, pero si Dios nos ayuda a perseverar, entonces ya no soy yo. Pero le digo, todas estas son preguntas, amado hermano, cachosas, tienen algo de verdad. Pero si estas preguntas, amado hermano, te hacen dudar, es porque todavía nosotros no conocemos por completo el concepto de la santificación y de la santidad, porque son conceptos diferentes. Un ejemplo de lo que es, si yo te dijera, dame un ejemplo de una vida en santidad en la Biblia, ¿qué ejemplo me pondrías? Jesús, hermano. El único ejemplo que nosotros podemos poner de santidad en la Biblia es Jesús. Porque la Biblia dice que el único que no conoció pecado fue Jesús. Ahora, ¿cómo nos mandan a vivir? ¿Cómo quién nos mandan a vivir? Como Jesús. Quiere decir que podemos llegar hasta ahí, amado hermano. ¿Quiere decir que nosotros podemos ser como Jesús? ¿Te has preguntado por qué Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo? Pregunta, ¿Pablo era perfecto? Sí, pero ¿pecaba? Entonces, ¿por qué se compara con Jesús? Jesús no pecó nunca. La justicia de Cristo, es el hermano, estaba sobre él. Ahora la pregunta, ¿nosotros podemos decir como dijo Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo? Sí. Sí. Eso es lo que vamos a ver. Porque si el hermano dice, si llevamos una vida conforme a la vida de la palabra, no tienes que pecar. Porque la Biblia dice ser santo como yo soy santo. No se ensucien.
Ahí es donde quiero llevarlos, amados hermanos. Hay algo que nosotros no estamos entendiendo de la santidad. Porque un hombre pecador, porque dice que todos pecaron, y dice que la palabra de Dios que el único que es perfecto es Cristo, porque un hombre pecador se atreve a decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Hay algo que no estamos entendiendo de la santidad. Tenemos que saber la diferencia entre santidad y santificación, porque aunque hablan de lo mismo, amados hermanos, los conceptos son diferentes. En el mundo hay dos conceptos de santidad. Mira, nosotros los cristianos decimos que somos santos, amén. Ok, ¿qué pasa cuando nosotros le decimos a la persona, yo soy cristiano? Y cuando no nos divierte lo que la gente hace, cuando nos apartamos porque los que trabajan con nosotros son vulgares, dicen muchas malas palabras, todo el tiempo están diciendo maldiciones, y nos apartamos, ¿qué es lo primero que nos dicen? Ay, 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 muy santo. Ah, muy santo este. Después, cuando le reclamamos cosas porque dicen cosas de nosotros que nos molestan y nosotros nos alteramos un poquito y reclamamos, ¿qué nos dicen? Ay, no, que muy santo. ¿Por qué te enojas? ¿Cómo están entendiendo ellos la santificación? Como perfección. Así nos están viendo. Ellos creen que cuando nosotros decimos que somos santos, estamos diciendo nosotros somos perfectos, no nos equivocamos, no nos enojamos, no cometemos errores, pero eso es erróneo. Ese es el primero. El segundo concepto que tienen de santidad es el concepto que tienen los amigos católicos. Los amigos católicos tienen santos. ¿Quiénes son los santos para ellos? Personas que murieron, fueron beatificadas, y ahora ellos le oran a esas personas. ¿Por qué le oran a esas personas? Porque ellos dicen, es que Él es mi santo de mi devoción. Ahora las muchachas tal vez no conocen esto, pero antes las mujeres cuando no podían agarrar esposo o marido, tenían un santo. ¿Se acuerdan cuál santo era? ¿Ah? San Antonio. Tengo a San Antonio puesto de cabeza ahí, la hermana. Así consiguió el hermano. Amados, la gente le ora a un santo y cuando le pregunta, oye, ¿por qué le oras a un santo y no le oras a Dios directamente? ¿Qué dicen ellos? No, es que Dios está muy ocupado. Y Dios, ellos, los santitos, dice, están más cerca de Dios. Entonces Dios los escucha a ellos. Pero sabemos, amado hermano, que Dios es suficiente en sí mismo. Dios no necesita de nada ni de nadie. Pero ese es el concepto que tienen los amigos católicos de la santidad. Gente que es diferente a la demás gente. Pero eso es errado. Ahora, los amigos católicos tienen ese concepto de santidad. Y el mundo tiene ese concepto de santidad. ¿Qué hay de nosotros los cristianos? ¿Ah? Ahora, ¿cómo le dicen a esos grandes hombres de Dios? ¿Ah? Él es el ungido de Jehová. ¿Ah? Él es el siervo del Señor. Ahora le pregunto, ¿no todos somos siervos de Dios, pues? ¿Sí o no? Pero los cristianos han quitado a los santitos y han puesto a los pastores, a los profetas, a los pseudo apóstoles. Entonces, los cristianos han hecho jerarquías, amado hermano, donde hay ovejas y donde hay siervos del Señor. Pero hablando bíblicamente, todos somos siervos de Dios. El problema es que no entienden que ser santo, ¿qué es ser santo? La palabra, amado hermano, para santo, en el griego, es la palabra agios. ¿Y qué significa? Apartado. Es todo lo que significa. Apartado, ser puesto aparte. Y no tiene nada que ver con perfección o con creer que ya no pecamos. Y esto es bien importante. La palabra santo, amado hermano, no tiene nada que ver ni con perfección ni con creer que ya no pecamos. Porque la gente eso es lo que cree. Hay cristianos, como le digo, hermano, que creen que ellos ya no pecan. Y se lo creen. Yo me voy a salvar porque yo vivo en santidad. Dice. Mentiroso.
Pero hay gente que cree que ya no peca. Eso no quiere decir la palabra santo. Por eso encontramos cosas en la Biblia, amado hermano, que se les atribuye la santificación. ¿Cómo qué? ¿Han oído el término la tierra santa? ¿Sí? Ok. ¿Por qué la tierra es santa? Porque la tierra no peca. ¿O por qué la tierra es santa si nos vamos a lo que creen los amigos católicos? Porque puede intervenir por nosotros ante Dios. No, en la Biblia vas a encontrar vestiduras santas, vas a encontrar utensilios santos. Lo que quiere decir, amado hermano, que la palabra esta, la definición popular de santidad, no aplica ni a la tierra, ni a los utensilios, ni a la ropa, sino es un concepto errado que tienen sobre la santidad. Porque a ninguna de estas cosas le puede aplicar la definición de santidad. Esa definición es incorrecta. Por eso, la buena noticia, amado hermano, es de que si tú dices ser santo, no te frustres si no eres perfecto. Porque hay gente, si yo preguntara aquí o en otro lugar, a ver, levanten la mano los santos. Ya después de haber dado esta definición que sí pecan, ya la gente ya no levanta la mano. Pues dice, no, pues no soy santo. Si todos pecan, ya dijiste. Pero es que no está hablando de perfección. No está hablando de que ya no vas a pecar. No estás hablando de que ya estás listo para irte al cielo. Si fuera así, ya nos hubiéramos ido, amado. No te frustres si no sientas que eres tan santo como quieres ser. ¿Cuántos quieren ser perfectos? Amén. Todos. Pero si no lo somos, no se frustre. Porque ese concepto de santidad que se ha creado la gente, amado hermano, no proviene de las Escrituras. Proviene de la mente de mucha gente y de conceptos cerrados que han creado por medio de predicadores, de religiones, de todo lo demás, pero no de la Escritura. Tenemos que entender que santificar es poner aparte algo o alguien. O sea, que sea diferente al resto. Mire, nosotros nos reunimos aquí en mi casa en el basement, ¿verdad? Ok. Este basement, amado hermano, nosotros lo santificamos hace 3 años. Ok. Lo pusimos aparte. Le pregunto, ¿por qué santificamos esta parte de la casa? ¿Porque era la más bonita de todas? ¿De toda la casa? ¿O porque era la más perfecta de toda la casa? No. Lo santificamos, lo pusimos aparte porque quisimos. Fue la decisión que tomamos. Lo pusimos aparte. Ahora, ¿por qué este lugar es santo? ¿Por qué es perfecto? No. Es santo porque aquí no hacemos otra cosa que alabar y glorificar y adorar el nombre de Dios. En este lugar no se hace nada más que no sea lo eclesiástico. Por eso es santo, porque lo pusimos aparte, diferente a lo demás que hay en la casa. Este lugar es santo. Por eso es santo. Pero cuando nosotros, amado hermano, compremos el edificio, que en el nombre de Jesús lo vamos a lograr, nos vamos a ir. ¿Y esto qué va a seguir siendo? Un basement. Común y corriente. Cuando Moisés andaba apacentando las ovejas de su suegro Yetro, dice que vio una zarza que no se consumía. Ardía la zarza en fuego y no se consumía. Y a Moisés le llamó la atención y dijo, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando Moisés llegó, ¿qué le dijo Dios? Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas, santa es. ¿Qué hacía santa esa tierra? ¿La tierra en sí o quien estaba en la tierra en ese momento? La presencia de Dios. Este lugar es santo, amado hermano, porque lo pusimos aparte. Pero la presencia de Dios, amado hermano, para nosotros los cristianos está en todos lados. Por eso nos manda a vivir en santidad. Pero cuando Moisés, la presencia de Dios se fue de ese lugar donde estaba la zarza, esa tierra siguió siendo santa, se hacían milagros ahí. No. ¿Por qué? Porque era santa, vuelvo y le digo, amado hermano, por lo que estaba pasando ahí. Vamos a seguir.
La santidad es algo de lo que no podemos hablar sin santificación. Y esto es algo bien, bien importante. ¿Ok? La santidad es algo que no podemos hablar sin la santificación. Porque la santificación es el acto, amados hermanos, o proceso de adquisición. ¿Ok? Cuando decimos los cristianos que nosotros somos santos, ¿por qué lo decimos? Porque decimos que Dios ya nos apartó. ¿De dónde? Del mundo. De la antigua forma de vivir. Nosotros por eso decimos que somos santos. Cuando alguien llega a chequear mi vida, ¿tiene que notar perfección o qué tiene que notar? Cambio. Soy diferente a los demás. ¿Por qué soy diferente? Porque la palabra de Dios dice que soy nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces tiene que haber una diferencia entre esta gente y yo. Esa es la definición de santificación. ¿Ok? Santidad no tiene que ver con santificación, porque la santidad es el hecho, amado hermano, la santidad de progresivo de lo que vamos a ir haciendo. Pero santificación es ser puesto aparte. Por eso, solo los que Dios apartó, o sea, santificó, van a perseverar en vivir en santidad. Por eso usted ve dos clases de cristianos en las iglesias. Bueno, dos clases de personas. El trigo y la cizaña. El trigo, ¿qué va a hacer? Tratar de vivir en santidad. La cizaña, ¿qué va a hacer? Tratar que la santidad no vive, que el trigo no vive en santidad. A esto les da igual todo. Pueden vivir como sea, pueden ir donde sea, pueden escuchar lo que sea, pueden hablar lo que sea. ¿Por qué? Porque ellos, amado hermano, son cizaña, no trigo, y ellos no han sido puestos aparte. Por eso uno tiene que cuidar las amistades. Porque si alguien se hace pasar como cristiano, pero el fruto no le evidencia a él, es porque no es cristiano. Si nosotros dijimos ser cristianos, se tiene que haber evidencia que hemos sido transformados por nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber evidencia que hemos sido puestos aparte. Por eso solo los que Dios aparta pueden hacer eso. Mira lo que dice la carta de los Romanos, capítulo 8, verso 29, para ir entrando en contexto bíblico de lo que es ser santo. Romanos 8, 29. Mira lo que dice. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Aquí dice que fuimos, ¿qué? Predestinados. ¿Para qué? Para vivir en santidad. Para ser transformados a la imagen de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. Si tú dices ser puesto aparte, ¿a quién te tienes que parecer? A Jesucristo. La Biblia dice en Romanos, amado hermano, 3:23, por cuanto todos pecaron, todos pecaron. Aquí no hay excepción. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, como todos pecaron, ¿qué merecíamos todos? Condenación, el infierno. Pero Dios dijo, yo voy a santificar a este grupo y los voy a poner aparte. Y aquí es donde ya empiezan problemas con las personas, ya no les gusta. ¿Por qué Dios va a poner aparte a algunos? Por misericordia, por gracia y por amor. ¿Qué se merecen todos? El infierno. ¿Y Dios qué dice? En mi gracia, en mi amor y por mi misericordia voy a poner aparte este grupo. Y este grupo que voy a apartar se va a parecer a mi Hijo. Los voy a santificar y los voy a poner aparte. ¿A quiénes? A todo el mundo. A los que Dios conoció de antemano, a los que conoció antes de la creación del mundo. Hermano, ¿y dónde se saca eso? ¿Cómo va a creer que Dios va a agarrar a uno y a otros no? ¿Qué clase de Dios es ese? Un Dios lleno de misericordia.
Porque si Dios no tuviera esa misericordia y solo tuviera justicia, todos los que estamos aquí nos mandara al infierno también. Pero por su misericordia nos apartó. Ahora, ¿de dónde se saca eso? Efesios capítulo 1, versos 4 y 5, leámoslo. Ojalá que aquellos amigos y hermanos que estén viendo la prédica y que esto les hace ruido, quédense hasta el final, amados, para que entiendan todo el contexto de lo que estamos enseñando. Efesios capítulo 1, versos 4 y 5, búsquelo por favor. Mira lo que dice. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Efesios 1, 4 y 5, hermano. Efesios 1, versos 4 y 5. Carta a los Efesios, capítulo 1, versos 4 y 5. Mira lo que dice. No me lo estoy sacando de la manga, no me lo estoy inventando. Es lo que dice la Biblia. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que viviéramos en santidad, sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó. Hay gente que dice, yo no creo en la predestinación, no me gusta esa palabra. Ese es problema de él, pero es bíblica. Sí, ahí está. Y en muchos versículos, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Por el buen propósito de su voluntad. Dios hizo una separación entre todos los humanos y dijo, este grupo se va a parecer a mi hijo. Entre todos. La palabra predestinó, ¿sabe qué es? La palabra predestinó es dar una preorden, ordenar de antemano. O sea, no había nada creado, amados hermanos. Y Dios dijo, yo ordeno que Miguel sea salvo. Así. ¿Y por qué lo dijo? Porque es soberano y él puede hacer lo que quiera. Porque quiso. ¿Ah? Dios nos escogió de antemano. Por eso, cuando yo les haga la pregunta nuevamente, amado hermano, ¿cuántos son santos aquí? ¿Qué deberías de estar entendiendo? Que si tú me dices, ¿cuántos son santos aquí? Vuelvo y pregunto, ¿cuántos son santos? Levante la mano. Ok, tú estás diciendo, yo fui apartado desde antes de la creación del mundo. Y fuiste apartado por un Dios que sabe todo. Fuiste apartado por un Dios que puede todo. Fuiste apartado por un Dios que no cambia. La gente le cuesta entender este tipo de enseñanza, amados hermanos, porque no conocen al Dios que creen creer. No conocen los atributos de Dios. Y aquí surge otra pregunta. ¿Alguien puede dejar de ser santificado? Si Dios fue el que te escogió antes de la creación del mundo, ¿puedes dejar de ser santificado? No te estoy preguntando si te portas bien o mal. La pregunta es, ¿alguien puede dejar de ser santificado? Es imposible. Por eso tenemos que entender esto, amado hermano. Es imposible. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Ok. ¿Tu hijo o tu hija puede dejar de ser tu hija o tu hijo? Ok. ¿Y qué tal si se porta mal? ¿Puede dejar de ser tu hijo y tu hija? Así se porte mal, no puede. ¿Qué pasa si tu hijo se muere? ¿Cambia el hecho que fue tu hijo? No. ¿Sabe por qué? Porque eso, amado hermano, es inmutable. Eso no puede cambiar ya. Nadie que nació, amado hermano, puede desnacer. Nadie. Por eso es imposible que tú puedas ser quitado. Por eso es imposible que te puedas dejar de ser santificado. Eso es algo inmutable. Nada puede evitar que mi hijo sea mi hijo. Como le digo, así sea el hecho de que mi hijo se muera, siempre va a seguir siendo mi hijo. ¿Se acuerdan los que estuvimos aquí? ¿Cuál era el orden de la salvación?
Y esto es bien importante, pero le digo, si no tienes toda esta información, ahí están todas las enseñanzas del orden el orden salutis, el orden de la salvación en la página de la puerta estrecha. ¿Se acuerdan cuál era el orden de la salvación, hermano? ¿Cuál era lo primero para ser salvo? ¿Y de quién dependía? ¿La salvación de quién depende? ¿De ti o de Dios? ¿De mí o de Dios? De Dios. Ahora, ¿cuál es el orden de esa salvación? Ok, lo primero, para los que lo quieren apuntar, es la elección. ¿Qué leíamos ahorita? Que Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo. Luego de la elección viene la predestinación. Él dio una preorden. ¿Quiénes se salvan? Y eso no va a cambiar. Esto es antes del tiempo. ¿Ok? No existía la creación y ya lo había dicho. Esto es antes del tiempo. Luego sigue ¿el qué? El llamado. Esto lo subdividimos en esas enseñanzas en dos partes. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? El llamado externo y el interno. ¿Ok? El irresistible. Ahora, el llamado externo, ¿cuál es? La predicación de la palabra de Dios. Todo el mundo escucha la palabra de Dios. Todo, sin excepción. ¿Ok? A no ser que no haya internet o que esté allá donde no hay comunicación de nadie, todavía no llega a las personas a predicarle. Pero aparte de eso, amado hermano, todos en el llamado externo escuchan ese llamado, pero no todos responden al llamado. No todos. Entonces hablamos del llamado interno. ¿Y cuál es el llamado interno? ¿Se acuerda? Es eso dentro de nosotros que nos hace correr a Cristo. ¿Cuántas veces oíste el evangelio antes que tuvieras la decisión de buscar de Dios? En mi caso, muchísimas, amado hermano. Muchísimas veces escuché el evangelio. Y me decía, ¿quieres aceptar a Cristo? Y yo decía, no. ¿Quieres venir a los pies de Cristo? No. Curiosamente nunca me decía, ¿te quieres arrepentir? Pero me ofrecían un montón de cosas. Yo nunca quise. Llamado externo. Pero en el llamado interno le digo, es algo, amado hermano, que nosotros sentimos dentro de nosotros que nos hizo venir a Dios. Aquí es cuando cada uno de nosotros tiene una distinta experiencia. Nosotros escuchamos el evangelio muchas veces y no veníamos, pero hubo algo, un día que cambió dentro de nosotros porque estábamos pasando alguna situación. Ahí ya le puede poner lo que usted quiere, una situación difícil. Puede llamarle enfermedad, puede llamarle problemas, decepciones, un montón de cosas, etcétera. Pero eso que estaba pasando, Dios lo usó para atraerte a Él. Y es lo que dice Jesús, amado hermano. Jesús dice en Juan 6:44, es imposible que alguno venga a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces ahí entra en el llamado interno. Algo estábamos pasando que cuando escuchamos ese llamado, algo cambió en nosotros. Y nos olvidamos de todas las veces que habíamos escuchado el llamado externo. Pero ese llamado interno es el que te hizo Cristo. Independientemente del problema que estuvieras pasando, tú dijiste, yo necesito de Dios. Yo voy a correr a los pies de Cristo. Yo me voy a arrepentir y voy a convertirme en un cristiano. Pero eso fue lo que el Señor usó. Distintamente, cada quien tiene una forma de convertirse, ¿ok? Después de eso, amado hermano, sufrimos la regeneración. Luego nos dio fe. La gente cree que lo primero que pasa antes de venir a Cristo, ¿qué es? Dice, es que yo tuve fe. No, ya antes pasó la elección, la predestinación y el llamado. Después Dios te regenera. ¿Por qué te tiene que regenerar? La regeneración, ¿qué es? El nuevo nacimiento. ¿Por qué te tiene que dar un nuevo nacimiento? Porque la palabra de Dios dice que todos estamos muertos en delitos y pecados. Dios te regenera, te da una nueva naturaleza, entonces te da fe. Y la fe tampoco proviene de nosotros. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, después de la regeneración,
viene la fe, no antes. Luego sigue la conversión, es cuando nos hace dejar atrás un montón de cosas instantáneamente, en un momento. Nos hace cambiar todas las cosas. Por ejemplo, los vicios, las malas palabras, la idolatría, la rebeldía. Muchas de estas cosas Dios nos las quitó rápido, pero nos dejó otras que seguimos batallando. ¿Qué pecados te quitó Dios así cuando te convertiste? ¿Te acuerdas? Yo era bien maldiciente, hermano. Yo era bien malcriado. Me quitó eso. Cuando me convertí, era muy mujeriego. Me lo quitó de una vez. Me gustaba beber alcohol, fumar cigarro. Me lo quitó de una vez. Me quitó un montón de cosas en la conversión, pero me dejó otras con las que he seguido batallando y voy a seguir batallando hasta que llegue Cristo o hasta que me muera. Pero nótese, amado hermano, que le estoy diciendo que sigo batallando y entonces no es que ya soy santo. Porque no te está hablando de perfección, no te está hablando que ya vas a dejar de pecar. Mientras vivamos en este cuerpo de muerte, vamos a ser débiles y muchas veces si nos descuidamos, vamos a caer y vamos a pecar. Por eso tenemos que vivir ¿cómo? Velando en todo tiempo. Luego, no justificó. Y esto, amado hermano, es un término legal. Dios nos declaró justos. ¿Qué quiere decir que Dios nos declaró justos? Que ya no tenemos culpa. Ponga atención. Un término legal que Dios nos declaró justo es que Dios nos declaró sin culpa. Dios dijo, Miguel es inocente. ¿Por qué? ¿Por qué soy inocente? ¿Porque yo busqué de Dios? ¿Porque yo le echo ganitas? ¿Porque ahora peco menos? ¿O por qué? Porque Cristo pagó por mí. No es por mí, hermano, no es por las ganas que le echo al evangelio, no es porque solo paso estudiando, no es porque solo paso orando, no porque ahora soy un mejor esposo, un mejor padre, un mejor amigo, no es por eso. Esas obras son evidencia que ya soy salvo. No hago esas obras para salvarme. Dios me declaró justo y salvo por lo que hizo Jesús. Todo lo que hizo Jesús se me atribuye a mí. Y la deuda quedó como saldada o cancelada. Ahora, tenemos bien claro esos conceptos, que si Cristo murió por ti, si eres santo porque Él te apartó, ya la deuda está cancelada. Pero vuelven los cristianos. Ahora yo me tengo que portar bien, hermano. Porque si me porto mal, ¿qué va a pasar? Pierdo mi salvación. ¿Dónde cabe eso aquí? Amado, analízate. ¿Cuántos pecados cometes diario? Muchos. Si tú crees que de ti depende también la salvación, pasan dos cosas. Número uno, invalidas el sacrificio de Cristo. Porque dice, bueno, Cristo ya murió, ya pagó, ya me perdonó, pero no es suficiente. Ahora me toca a mí. O sea, invalidas lo que Cristo hizo. Y número dos, pregúntate, si depende de ti, ¿cuándo te vas a salvar? Si eres honesto. Nunca, hermano. ¿Por qué no se ponen a pensar eso? Luego, la justificación es que fuimos declarados justos por mérito de Cristo, no de nosotros. ¿De una vez y para cuándo? Es lo que yo no entiendo de los cristianos que piensan así. Dicen, hermano, Cristo pagó por todos mis pecados. Cristo pagó de una vez y para siempre. Cristo nos regaló una salvación, ¿qué dicen? Eterna. ¿Y después qué dicen? Pero la tengo que cuidar. Si es eterna, ¿cómo se te va a perder? La misma palabra es eterna. Si tú crees que tú pecas, te puedes perder, ¿qué tenemos que hacer con Cristo de vuelta? Volverlo a crucificar, hermano. Porque el único que te puede salvar es Cristo. Y si ya murió de una vez y para siempre, te perdonó los pecados de ayer, de hoy y de mañana. Estás perdonado. Consumado es. Deuda cancelada. Se pagó todo. No se pagó a medias. Las medias son para los pies, amados hermanos. Esto
que vamos viendo, amado hermano, es progresivo y lo vamos a entender progresivamente. Todos, cuando decimos que somos de Cristo, ¿cómo decimos ahora si fuimos perdonados? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todos somos un cuerpo. Cada uno de los cristianos del mundo forman el cuerpo de Cristo. Todos estamos unidos a Cristo, somos uno en Cristo. Luego sigue la santificación, la perseverancia y la glorificación. ¿Dónde empezó esto de la salvación? Antes del tiempo, en eternidad. Antes de la creación del mundo. Primero fue la elección, luego en el tiempo nos llamó y todo lo demás va a terminar ¿hasta cuándo? Cuando Cristo venga. Pero estamos hablando ahora mismo de la santificación para que tú digas que eres santificado, para que tú digas que eres santo. ¿Cuántas cosas tuvieron que pasar? Es que me convertí ayer, hermano, soy poquito santo. Es que de hoy, ya me convertí, de hoy en adelante le echo ganitas yo para hacerme santo. ¿Estás entendiendo que no eres santo porque te convertiste hoy? ¿Cuándo empezó el proceso? Desde antes de la creación del mundo. Ahorita van a entender un poco más esto, más claro. Tuvo que haber pasado todo, oiga bien, para que tú digas que eres santificado o santo, tuvo que haber pasado todo lo demás. Antes, tú no puedes decir que eres santo si no fuiste elegido, predestinado, regenerado, convertido, justificado y adoptado. Ahora soy una nueva criatura y esa es la evidencia que tengo todas esas cosas. Ya no me deleito en el pecado, sino ahora me deleito ¿en qué? En las cosas de Dios. Antes, hoy domingo, ¿sabe dónde estuviera yo? En el campo. Viendo, jugando fútbol. Eso me deleitaba. Y no es que sea malo. Pero para mí, eso era más importante que estar aquí. O estuviera acostado en mi cama porque me desvelé, porque me había ido a bailar. Y me levantaba como a las 3 de la tarde. Ya no me deleito en eso. ¿Dónde está mi deleite? Aquí. Enseñando la palabra de Dios. En estudiar la palabra de Dios. En orar. En tener comunión con mi Creador. Hay evidencia que fui santificado. Pero ¿qué evidencia habría si yo siguiera viviendo como antes? ¿Me tendrías que creer? La gente cree que porque se congrega es cristiana. La gente cree que porque estudia la Biblia es cristiana, porque ora es cristiana, porque se viste como cristiano, habla como cristiano. ¿Eso te hace cristiano? ¿Qué dijo Jesús que teníamos que observar? El fruto. El fruto no miente. Un árbol de manzanas no puede dar naranjas. Un cristiano no puede vivir como el mundo. Ahora, sigo teniendo un cuerpo de muerte, pero la santificación, el que Dios nos haya puesto aparte, es lo que nos lleva a la santidad, o sea, una vida santa. La perseverancia, ¿cuál es la perseverancia? La perseverancia son las veces que vamos a caer, las veces que vamos a tropezar, las veces que vamos a fallar, y la Biblia no dice que soy yo el que persevero, sino dice que Dios es fiel y justo para mantenerme sin caída. Es lo que dice la Biblia. Dios es fiel para mantenerme sin caída. Que si yo caigo, ¿qué va a pasar? Dios me levanta. Es Dios quien me persevera hasta el final, hasta ser glorificado. Si yo digo que soy santo, tiene que haber evidencia, como le digo. ¿Cuál es la evidencia? El fruto. Ya no soy igual de lo que era antes. Entonces la gente puede decir, la verdad yo creo que este es santo. No porque es perfecto, sino porque hay diferencia. Él es aparte del mundo. Ya no es igual al mundo. Tiene el fruto que me dice que no pertenece al mundo. ¿Qué dijo Jesús? Están en el mundo, pero no son del mundo. Como yo, dijo Jesús, tampoco soy del mundo. Y Jesús decía en esa oración, amado hermano, no pido. Dios dice ahí, Jesús dice ahí, no pido por el mundo, ni pido que los quites del mundo, sino que nos proteja del maligno. Dios sí hace la diferencia, amados hermanos,
de todo eso. Pero vas a ver en mí, cuando te digo que soy santo, vas a ver en mí perfección, con todo lo que hemos estudiado. Cuando yo te diga que soy santo, vas a ver en mí perfección. ¿Vas a ver en mí que ya peco o que tengo poquititos pecados? Tampoco. Y a eso es lo que la gente le llama cristiano. El que ya no el que seas perfecto o que tengas poquitos pecados. Lo que sí vas a ver en mí, ¿qué va a ser? Que soy diferente, distinto al mundo. ¿Por qué? Porque por lo que Él hizo en mí. La santificación no tiene nada que ver con algo que tú y yo hacemos, pero sí tiene la consecuencia de lo que Dios ya hizo en nosotros, de que fue santificarnos, o sea, ponernos aparte. Así que si hablamos de cristianos, ¿cuántos cristianos tienen que ser santos? Si son verdaderos cristianos. Todos. Aquí no hay ese término, amado hermano, de que es que él es un cristiano frío. Él es un cristiano tibio. No, aquí no existe eso. Aquí usted es o no es. No estoy hablando de perfección. Estoy hablando que tú tienes que dar el fruto que Dios te apartó desde antes de la creación del mundo. No estoy hablando que ya no te equivocas, que ya no pecas. Estoy hablando que tú eres diferente a lo que eras antes. Y eso, amado hermano, se tiene que ver. Ok, le damos segunda a los Corintios. Primero, vamos a ver qué pasa, porque esta es la pregunta antes de ir ahí. ¿Qué pasa, hermano Miguel, si ahora que digo que soy cristiano, peco? Bueno, dice Dios te va a levantar. Sí, pero yo he visto cristianos que pecan y se van al mundo y predicaban, cantaban, hacían milagros, echaban afuera demonios y ahora se están deleitando en el mundo. ¿Qué pasó? ¿Ah? La Biblia es bien clara, amado hermano. El cerdo vuelve. No, el perro vuelve a su vómito. Dice, y el cerdo vuelve al lodo donde salió. Es su naturaleza. ¿Alguien puede estar infiltrado en la iglesia? Sí. ¿Y se puede ir? Sí. ¿Qué dijo Juan? ¿Salieron de nosotros? Porque no eran de nosotros. Y salieron de nosotros para que supiéramos que no eran de nosotros. Ahora, si tú como verdadero cristiano, pecas y te ensucias y caes, ¿qué va a pasar? Ahora sí, Hebreos 12:6. Ahí te dice qué va a pasar. Pero no puedes tener duda que te vas a quedar ahí. Mira lo que dice Hebreos 12:6. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Te pregunto, ¿eres hijo de Dios? Sí. ¿Pero caíste en pecado? Sí. ¿Ahí te vas a quedar? ¿O qué va a pasar? Dios te va a azotar. Dios te va a corregir, te va a limpiar y te va a volver a poner en su casa. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando tu hijo falla, comete un error o hace ¿qué sería? Una travesura? Bueno, ahora los papás de hoy se ríen. Pero un verdadero papá que corrige a sus hijos, ¿qué va a pasar? Lo vas a corregir. Y le vas a decir, no vuelva a hacer eso. Lo corrige, lo azota y lo pone en disciplina. Y el hijo se corrige. Ahora, si es tu hijo, si tú miras a un niño en Walmart, que no es tu hijo, tirarse al suelo y gritar que quiero eso, el chocolate, y empieza a pelear. No es tu hijo, tú lo miras, ¿qué haces? Nada. Lo mismo es Dios, hermano. Dios corrige solo a sus hijos. A los que no son sus hijos, los deja. Los deja. Por eso es la seguridad que tenemos de la salvación. Mira lo que dice la carta a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Pon atención aquí, mira lo que dice. Así que todos nosotros, ¿quiénes son todos nosotros? Los elegidos. Todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza
con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Somos transformados a su imagen y vivimos como Él. ¿Por qué? Porque nos revestimos de Él. ¿Qué decía Romanos 8? Romanos 8 decía que nos predestinó a ser transformados como ¿quién? Como Él. Si de verdad somos nacidos de nuevo, vamos a ser glorificados porque Él tiene el poder para completarlo, amado hermano. El que completó, el que empezó la buena obra en nosotros, la terminará hasta el día de su venida. Ahora, te pone algo de duda ahí, tal vez la termina. Dice, la terminará. Lo va a hacer. Si fuiste elegido y predestinado y llamado, la va a hacer. ¿Te vas a caer? Sí. ¿Te vas a ensuciar? Sí. ¿Vas a pecar? Sí. Pero de todo eso te va a levantar el Señor, si eres su hijo, y te va a azotar. Si vemos, no es algo instantáneo. No es que ya la va a terminar. Es algo progresivo. Cada vez nos vamos pareciendo más a Cristo. ¿Te acuerdas cuando empezaste? Que no tenías nada de conocimiento de Dios, ¿cómo eras? Te equivocabas más. Ahora dice, no, yo no hago eso, o yo no puedo hablar de esa forma, porque no le agrada a Dios. Nos va haciendo que nos parezcamos más a Cristo. Mira lo que dice 1 Tesalónica, capítulo 5, verso 23-24. Ya estamos terminando. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23-24. Mira lo que dice. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa que te santifique por completo? Mira, el que lo llamó es fiel y así, ¿qué dice? Lo hará. Hermanos, oren también por nosotros. El que lo llamó, si Dios te llamó, ¿qué dice? Es fiel. ¿Y el que? Lo hará. ¿Hay alguna duda que tal vez lo haga? El que te llamó es fiel y también lo hará. ¿Qué significa que te santifique por completo? Que lo que empezó Dios, amado hermano, lo va a terminar en la glorificación. El verso 24 dice, fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. No está hablando de tal vez. Porque si te hizo nacer de nuevo, ya no puedes desnacer, hermano. No puedes desnacer. Si te hizo nacer de nuevo, te quedas nacido de nuevo. Te quedas salvo. Y si Él te declaró justo, ¿hay alguien que nos pueda declarar injusto? Si Él es el máximo juez. La palabra dice en Romanos también, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y da un montón de cosas. Nada. Dicen uno, pero ¿qué tal si yo apostato? ¿Tú crees que alguien que ha entendido de verdad el evangelio, que ha nacido de nuevo, puede apostatar? No, hermano. Porque el que nos transformó, nos dio una nueva naturaleza, un nuevo entendimiento. Nadie que conozca la verdad plena se puede regresar. Porque el que te llamó, te conoció desde antes de la creación del mundo. Y si tú te le perdiste, fue porque Él tuvo que aprender de ti, se le olvidó que tú te podías perder. Y ya no es omnisciente. Tiene un problema, ya no es Dios. Si te declaró justo, justo te quedas. Ahora, con toda esta información, pregunto, ¿cuántos son santos? Y si checo tu vida, me vas a decir, soy santo y puedes chequear mi vida porque mi vida es perfecta. ¿Me vas a decir eso? O vas a decir, yo soy santo, no vas a encontrar perfección en mí, no vas a pensar que ya no peco, pero sí vas a ver una diferencia entre mí y el mundo. Y esa es la evidencia que Dios está caminando contigo. Esa es la evidencia que Dios te está llevando a la glorificación. Sabemos que pecamos, pero cuando pecamos, ¿cómo te sientes?
mal. Odiamos hacerlo. Cuando leímos que sin santidad nadie verá al Señor, ¿a qué se refiere? ¿A que tenemos que hacer todo bien? ¿A que tenemos que hacer todo perfecto? No. Se refiere a que tú tuviste que ser elegido, llamado, justificado, convertido y adoptado. Todo esto, ¿quién lo hace? Dios. Por su gracia. Ahora, en la santidad perseveramos día tras día, pero seguros. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos preserva, no nosotros a nosotros mismos. Pero la gente que cree que es que yo estoy agarrado de la mano de Dios, ese se va a caer. ¿Sabe por qué? Porque no eres tú el que le tienes que agarrar la mano a Dios, es Dios quien te tiene que agarrar la mano a ti. Jesucristo dijo, de todos los que el Padre me dio, mi misión es que no pierda ninguno. Y nadie las puede arrebatar las ovejas de las manos del Padre porque nadie es más poderoso que el Padre. Si se le pierde uno a Jesucristo, ¿qué es el problema? ¿Tuyo o de Jesucristo? De Cristo. Y Cristo es Dios, hermano. El Padre y yo, dijo, uno somos. Nadie se le puede ir de las manos a Jesucristo. Nosotros estamos seguros porque Él me eligió y me predestinó para la santidad. Si sí requiere de mi esfuerzo, la santidad, perdón. ¿Se acuerda? Es sinergia. Dios pone el querer como el hacer en nosotros y nosotros lo hacemos. Sinergia. En la santidad. Tenemos que caminar a santidad, pero no estamos estudiando la santidad. Estamos estudiando la santificación, pero este tema lo vamos a ver, creo, la próxima semana, ¿ok? La próxima semana, Colosenses 1, 21 y 23. Vamos a leer 2 textos más para terminar. Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versos 21 y 23. Mira lo que dice. En otro tiempo, ustedes por sus actitudes y malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante a su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y de la tierra, del cielo, y del que yo, Pablo, dice, he llegado a ser servidor. ¿Qué se requiere para que fuéramos reconciliados con Dios? Ser declarados justos y que Jesús pagara por nosotros, amado hermano. Por eso Jesús en la cruz dijo, consumado es. Dice tetelestai, se acabó. Se hizo todo lo que se tenía que hacer. Hermano, ¿y mi parte en la salvación qué? No tienes una parte en la salvación. La gloria, toda la gloria es para Dios, no para nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Jesús dijo, consumado es, todo está pagado, todo está hecho. Y vamos a ver el último versículo, Tito 2:14. Ahí lo explica más facilito. Tito, capítulo 2, verso 14. Mira lo que dice. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Si Él nos eligió, amados hermanos, tenga por seguro que lo va a glorificar. Pero primero se tiene que asegurar que ha sido elegido, predestinado, llamado, justificado, convertido y adoptado. Todo esto antes de vivir en santidad. No es por lo que hacemos, no es por cómo nos portamos,
es porque Dios quiso en su soberanía, en su amor, en su gracia y en su misericordia. Amén. Así que aquí nos vamos a quedar, amados. Creo que esta enseñanza te tiene que dar seguridad. Si tú estás 100% que eres elegido, tú eres salvo. Ahora, ¿cómo voy a saber yo que mi hermano es salvo? Por su fruto. No me digas que eres salvo y vives como el mundo porque eres mentiroso. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, damos las gracias, Señor, por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Gracias, Señor, por este estudio. Que sé, Padre, que aquellos que tú les has abierto el entendimiento, Señor, lo entenderán fácil. Aquellos que no, Señor, tienen la oportunidad de preguntar, Padre, y rogamos, Señor, que tú le abras su entendimiento, como se lo abriste a aquella mujer Lidia, Señor, cuando el apóstol Pablo predicaba tu palabra. Entre todos los que habían, dice que tú le abriste el entendimiento a Lidia, Señor, para que entendiera lo que Pablo se predicaba y se convirtió a ti, Señor. Cada vez que predicamos el evangelio, por eso lo predicamos, Señor, con el deseo que tú tengas misericordia de más gente como la tuviste con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que esto tú lo has revelado a tu siervo, Señor. Tu palabra dice, Señor, que cuando tú caminaste en este mundo le hablabas por parábolas a aquellos, Señor, que no eran tuyos, pero a los tuyos les hablabas bien, Señor, porque a ellos les era dado el entender, el comprender los secretos del reino de los cielos, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros somos de tu pueblo, Señor. Gracias porque a ti te plació en tu misericordia adoptarnos como tus hijos, Señor. Y ahora estamos unidos, Señor, a Cristo. Ahora todo lo que hizo Cristo es adjudicado a mí, Padre. Y aquello malo, pecaminoso que yo tenía, Señor, se le adjudicó a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso en su cuerpo carnal, Padre, tuvo que morir. Pero al tercer día resucitó con poder y gloria, Señor. Y ahora nos tiene garantizada, Padre, si somos de los tuyos, Señor, la vida eterna. Gracias te doy, Padre, porque seguimos avanzando en conocimiento, Señor. Gracias porque estamos predicando tu sana doctrina, Señor. Y gracias por aquellos que van a venir, Señor, a ser miembros de la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada, La Puerta Estrecha, porque tu palabra dice que eres tú el que trae, Padre, y el que hace miembros a los que van a ser salvos, Señor. Eres tú el que los trae, Señor. Nosotros solo somos vasos de barro, Señor, que tú usas para tu gloria, Señor. Te damos las gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Así, hermanos, vamos a entrar a los 15 minutos de preguntas y respuestas. Si tiene alguna pregunta sobre el tema, hágala. Y si no hay aquí, vamos a pasar a la página de Facebook. Si no hay, pues vamos a quedar despedidos. Amén. Sé que el tema trae dudas y cuestionamientos. Espero que haya quedado claro, pero si no, ahorita lo vamos a aclarar. Amén. ¿Todo claro como el chocolate? Ok, hermano Roberto. Está bien claro, la verdad que es una priorizó, digamos, una orden de hecha de antemano para que sea cumplida. Y también la misma palabra dice que ¿quién podrá frustrar mis planes? Nadie. Entonces tenemos que tener esa confianza que si fuimos predestinados para salvación, Él va a completar la obra en cada uno de nosotros. Amén. Amén, eso es seguro. Eso si estudiamos a profundidad las escrituras, no solo por encimita, nos da esa seguridad, hermano. Y eso, todo eso a pesar de nosotros, porque nosotros somos infieles y Él siempre permanece siempre fiel. Amén. Ahí está la palabra que no podemos, aunque seamos lo peor, pues que en el pecado pecamos, claro, tenemos abogado en Cristo, dice la palabra, pero Él nunca, Él no conoce el pecado. O sea que tenemos que estar en esa seguridad que si no es hijo de hombre para que mienta, si Él dice que vamos a ser salvos, vamos a ser salvos. Amén. Amén.
Amén. Es la seguridad que tenemos en el Señor. ¿Alguien más? Mano Rafa. Solo tengo una pregunta. Y es cuando dijo usted que estuviéramos en vela, velando por... Y cuando nosotros vamos de vacaciones, ¿no estamos velando o sí estamos velando todavía? Claro, creo que la semana pasada dije, cuando nos vamos de vacaciones, no perdemos la comunión con Dios. Nos vamos de la iglesia, pero tenemos que llevar la Biblia, tenemos que seguir en comunión con Dios, estudiando, orando y todo, porque nos vamos de vacaciones de la iglesia, pero no es la presencia del Señor. Acuérdense, el lugar santo es donde Dios está. ¿Y dónde está Dios? En todos lados. Si tú eres cristiano, no quiere decir que cuando tomas vacaciones, bueno, aquí ya no hablo de Dios, aquí ya no estudio la Biblia, aquí ya no oro porque estoy de vacaciones. No, las vacaciones son de que no vas a estar congregándote en la iglesia, pero sí sigues siendo hijo de Dios y tienes las mismas responsabilidades, dar un buen testimonio donde antes, que la gente mire en ti a Cristo, y tienes que seguir estudiando y tienes que seguir orando para no perder la comunión. Porque si tú dejas de velar, ¿qué va a pasar? Vas a entrar en tentación, dice la Biblia. Por eso no queremos caer en tentación. ¿Qué tenemos que hacer? Velar y orar. Y ahí permanecemos firmes. El diablo nos ataca y tiene que huir porque estamos firmes. Amén. ¿Alguien más? Bueno, gracias por esta enseñanza muy buena. Se viene a la mente cuando la Biblia o Pedro habla acerca de Lot. Y dice, el justo Lot afligía su alma. Y cuando vemos el fruto de Lot, pues quién era Lot y dónde vivía, lo que hacía y lo que terminó haciendo con sus hijas, muchos de nosotros podríamos pensar que qué clase de cristiano o cómo la Biblia dice que este era justificado si vemos eso. La pregunta es, ¿cómo en algunas personas se podría ver? Porque sabemos, pues la Biblia, Jesús dijo de que por los frutos lo vamos a conocer. Pero en el caso de Lot, y hay algunas personas que podrían hacer esas cosas, como lo que hizo él, ¿cómo podemos llegar a una conclusión de que sí es verdaderamente santo y que él ha sido justificado, como dice Pedro? Tiene que haber, es lo que decía, cuando examinas mi vida como cristiano, ¿qué vas a encontrar? La gente cree que cuando digo que soy santo van a encontrar perfección y poquitos pecados. Esa es la visión que tiene la gente del santo. No. Podemos usarlo en Lot como en nosotros. ¿Qué vas a encontrar en mi vida? Vas a encontrar que soy un hombre imperfecto y que tengo muchos pecados. Pero vas a encontrar que soy diferente a todos los demás. Volvamos a la pregunta del hermano Henry con Lot. Cuando llegaron los ángeles, ¿quién los atendió? Lot. Cuando querían violar todos los hombres, dice, desde el mayor al más pequeño, querían violar a los ángeles, ¿quién los defendió? Lot. Entonces, ¿sí vemos algo en Lot que no tienen los de Sodoma y Gomorra? Sí. ¿Qué era? Diferente. ¿Era perfecto y no pecaba? No. Ese concepto de la perfección y que los cristianos no pecamos no viene de las Escrituras. Viene de lo que los hombres se han creído y de las religiones han puesto. Pero todos los hombres de Dios en la Biblia que fueron grandes siervos de Dios, todos eran imperfectos y todos pecaron. Tenemos el caso de Lot, tenemos el caso del rey David, tenemos el caso de Abraham, de Sara, de Jacob, del que quieras, todo, de Pedro, todos hombres imperfectos, pecadores, que alcanzaron misericordia por la pura gracia del Señor. Y lo mismo somos nosotros. Por la pura gracia del Señor somos salvos, no porque somos mejor que nadie. Pero una vez que sabemos que somos salvos y nacidos de nuevo, tenemos que estar seguros que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a tener que terminar. Porque él, decía el hermano Roberto, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Dios es inmutable. Y si Él te eligió, Él te salva. Garantizado. Amén. Mana. Yo entiendo que el ser santos, somos apartados de, y como tú dices, pecamos todos los días. Pero ahorita que estás diciendo, tenemos muchos pecados.
¿debemos tener muchos pecados? No, aclaré en la enseñanza todos los pecados que Dios ya me quitó. Y aclaré de que hay cosas que seguimos luchando, que tenemos que quitarlo nosotros. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, quítese de ustedes toda amargura, gritería, todo ese tipo de cosas. ¿Quién tiene que trabajar en ellos? Nosotros. Ahora, si tú me dices, no tenemos que tener muchos pecados. Ok, como cristiano, te pregunto, ¿cuántas veces pecas al día? ¿Una, dos o muchas? Muchas, pero como pecados en sí, ¿tenemos muchos pecados? Pregunta, ¿pecas o no pecas? Sí. ¿Poco o mucho? Más o menos. Lo que pasa es que cuando nosotros oímos la palabra pecado, ¿qué se nos viene a la mente? Fornicación, adulterio, asesinato, robo. No solo eso es pecado. La envidia es pecado. El orgullo es pecado. Una mala mirada. El ver de menos a las personas es pecado. Otra cosa que es pecado es todos los pecados de omisión. Las cosas que tienes que hacer y no las haces, se te es pecado. Y solo ahí en esos pecados de omisión hay multitud de pecados. Cuando has visto una persona que ocupa ayuda y volteas a ver para otro lado. Cuando te encontraste a alguien en los pasillos de Walmart y cuando lo viste te cambiaste porque no lo quisiste saludar, es pecado. Cuando te pudiste haber dado de comida a alguien y te hiciste el loco, es pecado. Cuando le pudiste haber dado $1 a alguien para ayudarlo y dijiste no, es pecado. O sea, multitud de pecados. El problema es que creemos que los pecados son los más grandes. No, hay un montón de pecados. Por eso el salmista decía, Señor, límpiame con hisopo y aún los pecados que no me recuerdo, perdóname. Él sabía que habían pecados no confesados, que ahí estaba, y así tenemos que orar nosotros. A veces confesamos los que nos acordamos y los que no. Como decía la hermana, la mirada que le tiramos al que... La palabra, que tal vez no sea una mala palabra, pero una mala expresión que hizo sentir mal a otro. Todo eso es pecado. Por eso digo que vas a encontrar muchos pecados. No porque andan fornicando, matando, violando. No. Y no en los de omisión y en nosotros. Amén. ¿Alguien más? Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Ajá. Por eso cantamos esa alabanza aquí. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén. ¿Hay otra pregunta, hermano? Quiero agregar algo. ¿La vanidad vendría a ser un pecado? Sí. Pero tienes que definir qué es vanidad. Porque la gente, si le preguntas a alguien, este es vanidoso. ¿Por qué le dicen vanidoso a una persona? Si una persona se viste bien, a aquella gente que no le gusta vestir bien, ¿qué le dicen? Que es vanidoso. Si una mujer se arregla muy bonita, ¿qué le dicen? Esta es vanidosa. Entonces hay que definir dónde es vanidad y dónde es buena presencia. Entonces hay que tener cuidado en eso. ¿Alguien más? ¿Hay preguntas o algo en Facebook? Comentarios nada más. José Bardales dice, 1 Pedro 1, 15, 19, tenemos que vivir en santidad y no vivir pecando. Luego, Efesios 5, 27, Cristo viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Sí, pero lo que tenemos que entender, esos versículos están ahí y es la perfección que vamos haciendo cada día, progresiva. Pero nadie va a dejar de pecar hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque vivimos un cuerpo de muerte, dice la palabra de Dios. Acordémonos, no podemos sacar un versículo y aislarlo para decir esto dice aquí, sino que tenemos que armonizar toda la Biblia con todos los versículos para lo que dice. Si dice que alguno dice que no peca, es mentiroso. Tenemos que tener cuidado cómo interpretamos los versículos. Tenemos que ver todo el contexto bíblico. Amén. ¿Alguien más? Uno más. José Bardales dice, Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es contado por pecado. Sí, es el pecado de omisión que estamos hablando. Todas las cosas que sabemos que tenemos que hacerlas y no lo hacemos, no es pecado. Por eso le digo, nadie puede decir que no peca. Porque hasta los pecados de omisión, aquellos que dejamos de hacer lo bueno, es pecado también, como dice el hermano José Bardales. Así, ¿hay otra cosa más, hermano?
Si no, vamos a quedar despedidos. Dios los bendiga. Somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada, La Puerta Estrecha. Estamos ubicados en el 2110 de Statement Court en Leonor, North Carolina. Si te quieres congregar con nosotros, te hacemos la invitación y te pedimos que nos ayudes a compartir nuestras enseñanzas para llegar a más personas con la sana doctrina. Dios los bendiga y hasta el miércoles, si Dios lo permite.